A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola a todos, bienvenidos a Psicoando. Nosotros somos Esteban Rúa, Jason Atencia, Luis Andrés Barrientos y María Fernanda Alsina, estudiantes de tercer semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Medellín. En el episodio de hoy, en este podcast, hablaremos de resistencia comunitaria. Psicoando, un encuentro de palabra. Para comenzar, vamos a definir desde una perspectiva técnica lo que se entiende por resistencia comunitaria. Para esto, vamos a citar una definición propuesta por Nelson Molina Valencia, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y doctor en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. La resistencia comunitaria es definida como el conjunto de acciones capaces de transformar condiciones de dominación en espacios de libertad y determinación a través de la no violencia como principio ético, con independencia de los actores que ejerzan la presión o respondan a ella. Teniendo en cuenta la definición que acabamos de escuchar, nos gustaría preguntarles a nuestros panelistas cuál es su punto de vista sobre la resistencia comunitaria. El concepto de resistencia civil abarca muchas maneras de actuar, ya sea individual o colectivamente. Desde el Estado, los procesos que se movilizan a través de la resistencia comunitaria tienen como objetivo crear reformas de convivencia. Es importante resaltar que la resistencia tiene dos grandes expresiones, que son la violenta y la no violenta, siendo la primera la que ha hecho aparecer diferentes grupos guerrilleros en Latinoamérica y en el que las consecuencias claramente son nefastas: pobreza, marginación y algunas desapariciones, que serían solamente algunas de las consecuencias nombradas más relevantes. Mientras que la resistencia no violenta se define como una estrategia de reflexión para hacer frente a condiciones de dominación, pero esto involucra que una gran parte de la comunidad afectada esté interesada en transformar algunas condiciones. En una definición, Skell sostiene que la resistencia no violenta no puede ser reivindicada sin una masa activa, firme, comprometida de personas no armadas. Actualmente, la resistencia comunitaria es una estrategia en la cual se hace control a la influencia del Estado y de los grandes grupos económicos. En este sentido, es destacable que la importancia no reside en quién resiste, sino en a qué se resiste. Bueno, hola, me llamo Luis. Me gustaría pues empezar diciendo que para mí la resistencia comunitaria es la voz del pueblo en busca de cambio, ¿cierto? De una transformación en la que se pueda conciliar de una manera pacífica, un acuerdo en el cual ninguna parte salga lastimada. Es importante pues entender que la resistencia es protagonista en diferentes movimientos, no solo en el país, sino en el mundo entero. Aparecen por condiciones de opresión frente a las desigualdades sociales, la pobreza, la injusticia, la precarización de la vida. Pues hay un tema que a mí me provoca interés, pues, y es la de los vendedores, que comúnmente son conocidos como pues vendedores ambulantes, personas que viven con lo que consiguen a diario, básicamente. Día a día se ve como estas personas son de alguna u otra manera vulneradas, negándole los servicios básicos como la atención médica, entre otras. A medida que pasa el tiempo se ha visto incrementado el número de personas en esta condición, y pues es que en realidad el panorama no es del todo prometedor. Aunque ya han intentado luchar para obtener un trato digno, sin embargo pues han sido en vanos. Son tratados como algo que no merece la atención.
son un colectivo numeroso que resiste y sueña con algún día cambiar su situación. Para no ir más lejos, pues como tal, un claro ejemplo de la resistencia comunitaria de este colectivo fue la marcha en contra del Plan Maestro propuesto por la alcaldía de Bucaramanga, en el que hubo una reubicación de los vendedores informales, lo cual no les favoreció, provocando en gran parte de la mayoría de los vendedores se unan y pues protesten en contra de dicho plan. Hola, mi nombre es María Fernanda y ya pues que estamos hablando de la resistencia comunitaria como tal, podemos denominar al feminismo como un movimiento social que en muchas ocasiones ha adoptado este tipo de resistencias con la finalidad de hacer valer sus derechos. Uno de los ejemplos más claros fue en Colombia en el año 1970, cuando se hizo un sinnúmero de espacios para que la mujer hablara sobre la necesidad de normalizar temas como la sexualidad, la maternidad deseada y las relaciones de poder. También se ve muy reflejado en otros países como Estados Unidos, en las que grupos de mujeres se reunían con la finalidad de sacar sus escritos al público, al mismo tiempo crear un modelo de autoconcientización, el cual llegó a muchísimos más países y permitió cambiar la vida de miles de mujeres. Cabe resaltar que el accionar del movimiento feminista dentro de la sociedad permiten espacios de resignificación en ámbitos políticos, culturales, etc. Y son portadoras de lo viejo que se resiste a dejar de existir y de nuevo que pugna por tener presencia. A pesar de las grandes luchas que han tenido las mujeres en el pasado, pues aún faltan muchísimas reivindicaciones y la idea pues es seguir haciendo énfasis en este tipo de resistencia que busque como cada día mejorar los contextos sociales, globales e individuales, planteados desde el feminismo, nuevas formas estratégicas desde el diálogo y la concertación. También como haciéndonos partícipes directas de nuevas propuestas para hacer que el mundo mejore y nos puedan reconocer históricamente como mujeres que queremos unirnos y unir a todos con el fin de eliminar problemáticas que por mucho tiempo nos han estado afectando como sociedad. Por lo tanto, pensar en un feminismo comunitario es como pensar en una resistencia comunitaria, que además de luchar desde la individual, es luchar por el bien como sociedad y de reconocer a todas aquellas mujeres que murieron en el olvido y nunca se les reconoció su historia. Hola, yo soy Jason Atencia. Teniendo en cuenta todo lo que dijeron mis compañeros, cabe decir que la premisa de la resistencia comunitaria se debe tomar como un sistema de defensa, el cual los grupos étnicos buscan una reorganización de ideas, el cual debe inclinar la balanza de manera justa, por decirlo así, de una forma equitativa y pacífica. Eso a medida del tiempo ha generado ciertos movimientos los cuales han tratado de generar lo anteriormente dicho, ya que las personas de cierto modo han adoptado un criterio moral acoplado a la normalidad. No obstante, esto se ha visto afectado por los prejuicios. Actualmente uno de estos prejuicios predominantes es el racismo. Pese a que sea una idea de las generaciones actuales estén tachando esta idea, se tiene a un registro de este tipo de ideologías destructivas. No obstante, existen movimientos los cuales intentan valorar sus derechos y criterios mediante las charlas pacíficas, organización de discursos, marchas pacíficas, etc. Mediante ciertas comunidades como lo son los palenqueros en las zonas atlánticas de Colombia y también los movimientos indígenas como la ONIC. Cabe resaltar que esos movimientos también se han ido a otras partes del mundo adaptando otros nombres, como lo podemos ver en la comunidad afro en Estados Unidos, como el movimiento Light Black Matters. Yéndonos a a la isla San Andresana, también podremos ver como en los distintos conversatorios que ha tenido esta zona Caribe, tendremos que notar uno que se llama Despojo de Tierras y Aguas en el Caribe colombiano, impacto en los cuerpos de resistencia en la población negra, afrocolombiana, racial y palenquera. Se puede ver que ese grupo de expertos y expertas en la región, la comisión quiso visibilizar los efectos del despojo de tierras y de aguas que afrontan los pueblos étnicos durante los años de guerra. Se llegó a definir que su lucha es por la defensa de la población negra y racial de San Andrés y demandó una pronta autonomía étnica, por decirlo así, el cual se aseguró que
A diferencia de lo que se cree en las zonas continentales, San Andrés también fue parte afectada por parte del conflicto. Citando a Jesús Pérez Palomino, antropólogo de San Vicilio de Palenque y magíster de comunicación cultural, digo que en Palenque durante el conflicto de muchas zonas veredales quedaron desplomadas por el desplazamiento de sus comunidades y eso contribuyó a la disminución de las actividades productivas como son la agricultura, también el turismo, que fue una de las más afectadas, quedaron abandonadas. Aseguró que en Palenque debe buscar nuevas tierras para seguir creciendo y que el territorio que actualmente posee no cuenta con las condiciones adecuadas para producir su sustento. Los grupos étnicos para la Defensoría del Pueblo Regional de Bolívar fueron quienes dijeron que en Cartagena se desarrollarían proyectos industriales, turísticos y viales en territorios estratégicos para las comunidades negras. Ricardo Jesús Romero Cabana, es el presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, refirió al impacto de la expansión del monocultivo del palma, en lo cual en los territorios negros y afros. Agregó que la siembra masiva de la palma esterilizó sus territorios y produjo la captación del agua. Eso generó un despojo que no ha sido visibilizado pero que está latente y que ha generado conflictos, concluyó. Nos han despojado de nuestras aguas y tierras, pero no de nuestros saberes y nuestra cultura, dijo Ricardo de Jesús. Respecto al tema de resistencia comunitaria, consultamos con una profesional en el tema, María del Tránsito Giraldo. Ella es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, muy buenos días a todos. Nos encontramos en la entrevista con la profesora María del Tránsito Giraldo, la cual es nuestra invitada profesional, el cual nos hablará con mayor profundidad sobre el tema de la resistencia comunitaria. ¿Cómo se encuentra, profesora? Muy bien, ¿y tú, Jason? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Bueno, para iniciar el tema, vamos a empezar con una pregunta como iniciadora. Entonces, profesora, para usted, ¿qué es la resistencia comunitaria? Bueno, nosotros estamos en un país donde por larga trayectoria ha existido un conflicto político, ¿sí? Y en esa medida las comunidades, los grupos han venido generando estrategias precisamente para transformar ese conflicto. Y la idea es que cuando se habla de resistencia es porque la comunidad se organiza y realiza diversas estrategias para lograr que haya como una convivencia, ¿sí? A pesar de que haya conflicto, en esa comunidad o grupo específico generan pues como ciertas estrategias para que esa situación de dominación, esa situación de daño, pues sea diezmada, ¿sí? Y ellos lo que hacen es que generan opciones desde la reflexibilidad, desde estrategias de la no violencia, pero lo más importante es que haya una organización. Exacto. ¿Se cree que la resistencia comunitaria actualmente se ha convertido como un elemento de carácter más propagandístico o con buenas intenciones sociales, con prácticas, por decirlo así, como efectivas para no cambiar ideologías o creencias? Lo que pasa es que también tenemos que entender que el conflicto colombiano es un conflicto complejo, porque hay muchas fuerzas, digamos, en disputa, tanto de la derecha como de la izquierda e ilegales. Entonces esto complejiza más el conflicto y hay de todo tipo de grupos y de todo tipo de resistencias, legales e ilegales, pero yo considero que tenemos que validar
y visibilizar aquellas comunidades que realmente están trabajando en pro de unos aspectos de mantener los procesos de paz y trabajar para que esa comunidad se transforme y tenga acceso a la participación del Estado. Gracias. También, por ejemplo, redundando un poco, ¿cuál sería la importancia de la resistencia comunitaria en la transformación de las relaciones del poder de la sociedad? Pienso que la transformación está ligada a trabajar por los derechos humanos, precisamente a través de todas esas estrategias que ellos brindan, ¿cierto? Que ellos enarbolan porque creen tienen unas ideologías, tienen un proceso de organización, identifican cuáles son como esas maneras de aportar y por eso trabajan y por eso apuntan a una transformación social, porque consideran que pueden lograr objetivos para mantener y fortalecer todos los procesos de participación y, como bien lo dice al principio, para lograr que los derechos humanos sean respetados, valorados y visibilizados. Listo. ¿Qué casos son los más relevantes de resistencia comunitaria, pues de los que usted tenga como conocimiento? Bueno, para mí uno de los grupos que más nos puede brindar como el ejemplo es la minga indígena, porque no es solamente de un grupo o dos grupos, sino que es de toda la población indígena del país. Tienen interlocutores válidos, tienen procesos de liderazgos compartidos, tienen procesos de organización por comités, por organizaciones, entonces eso favorece que haya un trabajo mancomunado y sobre todo que tienen muy claro cuáles son sus solicitudes. También está para mí aquí en la ciudad las Madres de la Candelaria, que hace muchos años se organizaron y han logrado tener resultados cuando el Estado ha podido pues de alguna manera dar información o identificar a las personas que están desaparecidas y entregarles los cuerpos. Y ellas se han organizado, han trabajado, tienen una vocería muy respetada al interior de la ciudad, del país y a nivel internacional. Igualmente, por ejemplo, los procesos que se hacen de Casa de la Memoria, como el caso de Granada, que también es un trabajo comunitario para lograr que se mantenga la memoria de las personas que padecieron en el conflicto. Por ejemplo, ¿se cree que la resistencia comunitaria ha perdido su enfoque actualmente, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ideología juvenil de en su mayoría siempre querer ser el centro de atención, es más que todo en estas épocas? O sea, yo creo que el paro ha evidenciado muchas maneras de protesta, ¿cierto? Una protesta pacífica, una protesta que está ligada al vandalismo, una protesta desde las redes sociales, una protesta simbólica, también cuando las personas han salido a marchar en silencio y no dicen nada. Entonces, yo pienso que los jóvenes tienen diversas maneras de expresarse y al interior hay organizaciones estudiantiles, hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones de trabajo político que llevan muchos años, pero también llegan personas que no han tenido esa constancia y pues hacen ver las marchas como si fueran una serie de movimientos anárquicos. Pero al interior, o sea, la marcha que se convocó desde el principio como marcha pacífica se ha mantenido y tiene también unas solicitudes que son absolutamente importantes
para la transformación de este país. Y también pues últimamente hemos visto que en las protestas a veces hasta la misma gente que está protestando tiende a sacar como esas personas que simplemente van a vandalizar, como dar una mala imagen de la protesta. Entonces es un tema complejo, la verdad. Sí, señor, es así. Y ya que sabemos que a quienes benefician la resistencia comunitaria, ¿existe algún tipo de margen de error, por decirlo así, o alguien que perjudique la resistencia comunitaria por fuera de las personas contra quien se está resistiendo la sociedad? Sí, indudablemente nosotros estamos en una sociedad muy polarizada. Por ejemplo, está un ejemplo, San José de Apartadó, ¿sí? Este municipio, esta población, desde hace muchos años lideró precisamente un proceso de resistencia para que los actores armados no estuvieran afectándolos, ni el ejército, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Pero como ellos se resistieron, obviamente aparecen otros actores que quieren invadir, los que quieren afectar, los que quieren, los critican porque son guerrilleros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como estamos en un país polarizado, hay demasiados intereses y hay intereses que son oscuros, pues obviamente por eso aparecen estas circunstancias. Para ir finalizando, teniendo en cuenta que pues en todo el mundo se ve esta práctica de resistencia comunitaria y en todo mundo casi siempre en su mayoría tienen el mismo impulsor, el cual es hacer valer los derechos del ser humano, pero teniendo eso en cuenta, ¿cuál es la diferencia que tiene Colombia con el resto del mundo a la hora de hacer esas prácticas? Bueno, aquí lo más delicado en Colombia es que precisamente estamos en un proceso de conflicto permanente y que el Estado y muchos de los grupos ilegales han afectado a la población civil. Entonces, por eso la población civil ha tenido que tomar estas medidas de resistencia comunitaria como una manera de protegerse y como una manera de lograr que sus derechos fundamentales sean respetados. Entonces, es muy distinto a otros lugares del mundo, precisamente porque aquí influyen otros aspectos como son la corrupción, como son las oligarquías, como son multinacionales, como son economías que digamos no traen equidad, sino que hay más injusticia, hay más inequidad, hay explotación laboral y el acceso a las oportunidades es muy mínimo, mientras que en otros países pues tendrán otras opciones o su pelea será por asuntos religiosos o por un territorio. Y obviamente aquí también los territorios juegan un papel importante porque estamos en un país biodiverso, es muy rico en muchas de sus producciones y quieren unos pocos quedarse con muchas tierras para seguirlas explotando, pero a beneficio de ellos y no para beneficio de todas las personas. Y ya que se me pasó esta pregunta por la mente, ¿cómo podemos diferenciar la resistencia comunitaria de antes a la de ahora, la actual? Ya teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, los nuevos métodos para comunicarse y todo ese aspecto comunicativo que ha desarrollado el ser humano. Yo creo que las redes sociales y los medios de comunicación, las tecnologías han marcado la diferencia. Precisamente antes, digamos que se tenían estrategias más como el voz a voz o como boletines o como ciertas estructuras más de orden de base, ¿sí? O sea, como contar con lo que tenían, los recursos que tenían a la mano. Mientras que ahora la tecnología permite una convocatoria masiva de un día para otro o lo colocas esta mañana y por la tarde ya convocas a la gente. Entonces
También eso hace que influya también esto de las manipulaciones de la información, que haya noticias falsas, que se monten videos que no corresponden, que hayan montajes. Entonces, creo que también, así como ha traído beneficios o que ha favorecido ciertos procesos de relacionamiento y de interacción, también ha favorecido que aparezcan, digamos, personas manipuladoras para que estas informaciones aparezcan de manera errónea. Exactamente, eso es lo que iba, porque como usted misma lo dijo, Colombia es un país que tiende mucho a polarizar las cosas y, por ejemplo, veamos el caso de casi todos los colombianos jóvenes en su mayoría, que decimos que los policías de cierto modo todos son malos, aunque sí, es verdad que por unos pocos se ha como manchado el nombre de esa entidad, por decirlo así. Entonces, el problema siento yo que en su mayoría no es como ellos como tal, porque también tienen que tener su complicación, por decirlo así, en el problema, porque hay que, pues, para matar a alguien indiscriminadamente, eso se tiene que tener un pensamiento muy rayado, pero también el problema se enfoca en nosotros en polarizar. Entonces, sí, de todas maneras tenemos una herencia de odios muy arraigados, Jason. O sea, nosotros tenemos unas comunidades que tienen sed de venganza, y obviamente tenemos una violencia muy fuerte en torno a la discriminación. Aquí hay mucho racismo, hay clasismo. O sea, yo siento que ese asunto de los estratos también, más que unirnos, nos ha puesto a vernos como que hay una sociedad de más alta categoría y otra de baja categoría. El asunto de las creencias religiosas, de las creencias políticas. Aquí no tenemos un trabajo político organizado que permita mirar la política como una estrategia de bienestar para todos, sino este es mi partido, yo voy a ponerlo pues a que sea protagonista y me voy a aprovechar de todas las oportunidades que me den para tener las mejores condiciones económicas, porque mira que esa es la búsqueda de un senador no llega al Congreso a trabajar por el bienestar de un pueblo, sino a lucrarse personalmente, pues por un interés particular o para su partido. Y ese no es el sentido de la política. La política tiene un sentido de transformación social y de búsqueda de bienestar con la participación de todos. exacto, y en eso también podría influir el pensamiento conformista que tiene el colombiano, el cual no es crítico, por decirlo así, ante el medio y decir, por ejemplo, los políticos siempre hacen eso, entonces no queda nada más que simplemente elegirlos y quedarse ahí en el poder. Sí, yo siento que aquí hemos tenido mucha apatía, no tenemos un proceso educativo en torno a la política porque tenemos, como bien tú dices, creencias, saberes, imaginarios erróneos en torno a la política y además muchas personas se aprovechan también de esa condición de ignorancia, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo voy a vender mi voto por un tamal, por decirlo de alguna manera? O sea, todavía no hemos tenido la conciencia de la importancia que tiene un voto para generar procesos de transformación de un país. Y última pregunta, ¿cómo los movimientos de resistencia comunitaria en diferentes países pueden influir al movimiento colombiano? Aquí es muy importante todo lo que es el trabajo en red, ¿sí? Y muchos de los movimientos que hay actualmente en Colombia están en esa línea. ¿Por qué? Porque eso favorece precisamente que las instancias internacionales también tengan una posibilidad de lograr que las personas puedan respetarse sus derechos, ¿sí? Porque como nuestras instancias de justicia no son
limpias, no son transparentes, son manipuladas, es tergiversada. Como bien dice el dicho, la ley es para los, o la cárcel es para los de ruana, pero los de cuello blanco no tienen ninguna opción para ser castigados. Entonces las instancias internacionales, las ONGs, la ONU, la UNESCO, lo que son estos, donde se juzgan internacionalmente pues a las personas que van en contra de los países, pienso que les brinda otras garantías y especialmente para generar protección a las personas. Para concluir esa entrevista, ¿qué consejo o qué reflexión dejarías como a la sociedad actual para que no simplemente se queden callados y comer entero? Bueno, para mí un elemento de reflexión es que las circunstancias por las que está pasando el país nos tiene que llevar a abrir los ojos, a tener mucha claridad de qué información estamos revisando, cuáles son las fuentes que son seguras para yo ilustrarme o aprender sobre lo que se presenta en el país, e igualmente hacer una construcción con un pensamiento político amplio, no polarizarse, no pretender que mi pensamiento o mi forma de ver las cosas yo la tenga que imponer, sino que aprendamos a tener unas conversaciones que nos aporten, que nos construyan y que obviamente este país tiene posibilidades de cambio si todos participamos. Si sigue la apatía, sigue la polarización, sigue esos intereses particulares primando en estos procesos políticos, va a ser muy difícil lograr otras opciones distintas, como es el respeto por los demás, el respeto por los derechos y obviamente la construcción de paz tan anhelada que tenemos en este país. Sí, definitivamente tenemos que ser más empáticos con el otro, ya que en su mayoría siempre hablamos desde la comodidad de nuestras casas o nuestros lugares, que nos sintamos protegidos, ya que pues decimos yo estoy bien, el otro pues que trabaje para que él también esté bien. Entonces, ¿Listo? Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en ese espacio. Fue una visita y un conversatorio muy agradable. Se aprendieron muchas cosas, la verdad. Entonces me gustaría agradecer su presencia. Claro que sí, Jason, con mucho gusto. Qué bueno que les haya podido aportar en algo a la tarea que tienen en este momento. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Sí, profesora, hasta luego. En Colombia podemos observar diferentes manifestaciones de resistencia comunitaria, sobre todo en el intenso conflicto armado que ha vivido el país. La resistencia civil obedece a diferentes contextos y responde a diferentes necesidades. Es así como en una zona de tanta guerra y tanta violencia, como es por ejemplo la región del Cauca, la Guardia Indígena nace de la necesidad de defender y controlar su propio territorio como demostración de resistencia y de que son capaces de dar respuestas de forma organizada a las diferentes situaciones de combate, defendiendo así su autonomía y oponiéndose a la relación de poder que establece el Estado. Según señala Molina en un artículo titulado Resistencia comunitaria y transformación de conflictos para la revista Reflexión Política, la resistencia supone una relación de poder y al hablar de poder, de una relación de poder se deben considerar ciertos aspectos. La variedad de la relación, de las relaciones de fuerza de la comunidad, el juego por medio de luchas que en ciertas ocasiones se invierte, el apoyo mutuo entre las relaciones de fuerza, las estrategias que hacen efectivas las relaciones y el poder que ejercen en las relaciones móviles y no igualitarias. En conclusión, donde hay poder, hay resistencia.
Bueno, apoyando lo que dice el compañero John para cerrar este podcast, pues para mí la resistencia comunitaria algo nuevo aquí en Colombia, no es algo nuevo aquí en Colombia. Desde 1942 se ha evidenciado este tipo de movimiento por parte de las comunidades indígenas. Dichas resistencias empezaron a causa de la invasión y la conquista del Imperio Español. Las comunidades indígenas son pioneras en el campo de la resistencia comunitaria. Al citar, empezando pues por citar al presidente Álvaro Uribe Vélez, mandatario en ese tiempo, exigiendo pues más atención a las poblaciones indígenas, ya que sentían que eran abandonadas. El impacto que se quería pues generar al gobierno era tan importante para ellos que decidieron crear el Consejo Regional Indígena del Cauca, las CRIC. Cuando hablamos de Álvaro Uribe Vélez no podemos evitar hablar de Medellín, ¿cierto? Medellín es una ciudad hermosa que con el pasar del tiempo ha sido golpeada por ese tipo de abusos de la autoridad del gobierno. Podemos tener en cuenta la Operación Orión, que fue en Medellín, que afectó mucho a lo que conocemos como la Comuna 13. Y pues el pasado de Medellín no fue del todo agradable, pues hubo un historial de guerra sin sentido en el que se derramó sangre inocente. A raíz de esto pues se generó cierto interés por el señor Jaime Nieto, ya que esto lo inspira a realizar un artículo llamado Resistencia Civil Norma de Medellín, la voz y la fuga de las comunidades urbanas, pues en el cual él expresa el trabajo de ciertas comunas que conforman la ciudad de Medellín, demostrando que la violencia no es una opción, ya que pues no hay una mejor arma que el diálogo, la dinámica social y el interés por cambiar la historia. Dicho esto, pues se desarrolla el movimiento Resistencia Civil Normada, dando a conocer la importancia de superar el pasado y luchar por la reconstrucción de un futuro prometedor. Actualmente pues en Medellín, y no pues solo en Medellín sino en Colombia, pues hemos visto cómo el país está mostrando su inconformidad con el gobierno, con lo que plantea, las reformas que el gobierno está tratando de implantar en la sociedad como la conocemos. Eso es algo que no nos beneficia para nada y hemos visto esta resistencia comunitaria masiva en todo Colombia, concentrándose en atacar ese tipo de reformas que lo que hacen es, digamos, de una u otra manera hundir al pueblo, basándose en simples excusas, en discursos tales como que quieren ayudar al pueblo, que lo hacen es por el bien de la sociedad, o sea, excusas que no convencen de todo el pueblo, y por ese tipo de razones la gente está saliendo a luchar, a demostrar su inconformidad con estas cosas. Vemos que en Cali y en Medellín se han dado las concentraciones más importantes, y por otro lado pues en aspectos negativos también se han tenido muchas pérdidas, han habido inconformidades, han habido un sinfín de casos sin resolver que a día de hoy siguen generando pues incertidumbre entre los colombianos. La verdad es que el impacto que ha tenido esta resistencia comunitaria ha sido tan grande que ha llegado hasta los rincones más, por así decirlo, hasta los lugares más, digamos, inhóspitos del mundo. Ha llegado desde Estados Unidos hasta China, a Francia, toda Europa, toda América, o sea, ha sido un impacto gigante y es lo que se quiere lograr con esa resistencia. Entonces es importante pues entender que la gente no quiere como tal atacar porque sí, o sea, la gente lo que quiere es mostrar que con diálogo se pueden resolver las diferencias que hay entre el gobierno y la gente. Estamos viendo cómo se atacan pueblo contra pueblo, y pues eso no es lo que busca la resistencia comunitaria como tal. Lo que buscan es pues encontrar una manera de acabar con las diferencias y encontrar una solución para dicho conflicto. Algo que no se ha visto tanto en estos días, pero pues el paro sigue después de un mes en pie de lucha y no se va a rendir hasta que pues se llegue a un acuerdo como tal. Bueno, para cerrar nosotros vamos a hacer como algunas conclusiones. Entonces podemos decir pues que a modo general que la resistencia comunitaria se abre como una opción que ejercen los grupos humanos con el fin de mantener la independencia frente a acciones de presión ejercidas por el Estado o por diferentes grupos económicos. A mi parecer también me gustaría aportar diciendo que la resistencia comunitaria es más que violencia y muerte en sentido como lo plasman en los noticieros locales, ¿cierto? La resistencia comunitaria es la voz
del pueblo cansado de las injusticias que se viven en el mundo. No tenemos armas, no tenemos gases, lo único que tenemos pues es la palabra y las ganas de luchar por sacar adelante nuestro patrimonio, nuestro país. He visto pues muchas personas en redes sociales, en la calle, diciendo que la gente que sale a marchar son vagos o inadaptados a las personas pues que usan este medio para manifestarse, y pues la verdad me parece una falta de empatía, ya que pues la gente no lo hace solo, no lucha solo por ellos, sino pues por todos nosotros. Todos somos un pueblo y pues debemos apoyarnos. También la resistencia comunitaria vista desde los puntos desde el Atlántico en nuestro país se ha mostrado con mayor fuerza cada día. Esto apoyado con las nuevas tecnologías, los cuales nos van a mostrar como esas situaciones masivas, las cuales hacen concientizar a la gente un poco más, haciendo que el reconocimiento de este sea masivo. Además se hace que el intento de que esa resistencia sean pacíficas mediante la música, arte y manifestaciones no solo presenciales, sino que también mediante el discurso escrito. Bueno, finalmente es importante ver la resistencia comunitaria como un símbolo de revolución y de cambio. Estar dispuestos a despojarnos del conformismo y luchar día a día por nuestros derechos. Luchar, pero siempre en comunidad y por el bien de la misma. Y que siempre su finalidad sea ir en busca de la libertad, ir en busca de hacer historia y siempre visibilizar las situaciones que nos hacen mal. Bueno, esto es todo. Esperamos les haya gustado el podcast y nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.